¿Qué tal están? Bienvenidos. La reflexión filosófica sobre la ciencia. Es indudable que existen reflexiones numerosas sobre el conocimiento científico desde la antigüedad, pero es en el siglo XX cuando se piensa con más interés sobre los problemas que giran en torno al conocimiento científico y se institucionaliza la filosofía de la ciencia como disciplina. En este sentido, las reflexiones epistemológicas originan diversas formas de entender, de concebir o de pensar la ciencia. Esto es incuestionable. Entre ellas se pueden encontrar desde una concepción que considera que la ciencia ofrece un conocimiento objetivo, fiable y cierto, hasta una concepción bastante extravagante que no distingue, por ejemplo, entre las aportaciones de la ciencia moderna y la de los mitos o la magia. En ese sentido, se puede observar cómo la concepción de la ciencia ha ido incorporando aspectos históricos, sociales y psicológicos que tradicionalmente se consideraban ajenos a la actividad científica. Pensar, por ejemplo, sobre las diversas concepciones de la ciencia que se ofrecen desde la filosofía puede ayudarnos a situar y comprender mejor el conocimiento científico. En este sentido, hay tres discusiones fundamentales que han contribuido a modificar, diríamos, la forma de comprender la ciencia. La primera se puede decir que es la discusión entre la concepción inductivista y falsacionista de la ciencia. La segunda, la que se ocupa del giro sociológico e histórico propuesto por Kuhn, secundado y revisado por otro filósofo de la ciencia como es historiador de la ciencia también, como es Lakatos. Y la tercera, la aparición de concepciones alternativas que proponen, por ejemplo, Feyerabend con su anarquismo metodológico y la concepción retórica de la ciencia, etc. En cuanto, diríamos, al planteamiento del falsacionismo contra el inductivismo, hay que decir que la concepción inductivista considera que la ciencia se identifica con el conocimiento objetivo, cierto y fiable, y que las teorías científicas se derivan rigurosamente de los hechos de la experiencia, como no podía ser de otra forma. Por tanto, lo que no puede confirmarse de forma empírica, por la experiencia, no es científico y carece de sentido. Desde este planteamiento, diríamos, o desde esta concepción, se enfrenta con el difícil problema de la inducción. Y tal problema, en realidad, consiste en que no está claro cómo se pueden obtener leyes científicas válidas para todos los fenómenos de un mismo tipo sin haber, por otra parte, verificado cada uno de los casos posibles. Por ejemplo, ¿cómo podemos tener certeza de que todos los cuerpos se dilatan con el calor si no comprobamos que ocurre así en todos los casos, con miles o cientos de miles de objetos, de cuerpos o millones de cuerpos o de objetos? Una forma de revisar la postura extrema del inductivismo es defender que las leyes obtenidas por inducción solo son probablemente verdaderas, pero esto ya significa, diríamos que renunciar a que la ciencia nos proporcione un conocimiento cierto, objetivo, tal como esta concepción pretendía en un principio. Podemos pensar también en la filosofía de la ciencia de Karl Popper, que fue un gran pensador, que nació en 1902 y murió en 1994, que ha criticado el razonamiento inductivo, afirmando que los enunciados observacionales dependen de la teoría desde la que se realiza la observación y que desde el punto de vista de la lógica formal no hay justificación alguna para pasar de enunciados particulares a enunciados universales. En ese sentido, la propuesta falsacionista de Popper salva el problema de la inducción porque no se obtienen conclusiones universales a partir de enunciados singulares, sino que de la falsedad de enunciados singulares, concretos, específicos, particulares, se deduce la falsedad de los enunciados universales. Por ejemplo, si tenemos el enunciado en el lugar X y en el momento T se observó un cuervo que no era negro, entonces de esto se sigue lógicamente que todos los cuervos son negros, es falso, no puede ser verdadero. En ese sentido, hay que afirmar que el falsacionista nunca dirá que algunas teorías son verdaderas apelando a la observación y la experimentación. En cambio, sí dirá que puede demostrar que algunas teorías son falsas. De esta manera o de esta forma, el conocimiento científico se considera probable, pero no cierto. Así la ciencia es un proceso de aproximación, para Popper, progresiva a la verdad y no un saber verificado, tal como por ejemplo mantienen los mismos inductivistas. En cuanto al giro histórico-sociológico de la ciencia, pues hay que tener en consideración la obra de Thomas Kuhn, que fue un filósofo e historiador de la ciencia que nació en 1922 y murió en 1996,
y que ocasionó una revolución en la reflexión acerca de la ciencia, al proponer considerar propios de la ciencia también, y esto fue muy importante, los aspectos históricos y sociológicos. Fue un pensador historicista en este sentido, que rodean por otra parte estos aspectos sociológicos históricos la actividad científica y no solo los lógicos y empíricos, como pensaban los inductivistas y también los falsacionistas. En este sentido, el estudio de la ciencia exige entender la actividad científica como un todo y la ciencia como un complejo proceso, podríamos decir, de comunicación. Por ello introduce el concepto de comunidad científica, es decir, el de un grupo interconectado de científicos que comparten un paradigma. Por eso muchas veces las teorías se consideran verdaderas o válidas, o son ya paradigmas, se convierten en paradigmas durante un cierto número de años o de décadas o de siglos, porque se considera que realmente se ha demostrado que son válidas, que son verdaderas, no solamente por experimentación, sino también porque lo dice la comunidad de científicos de cada especialidad, los físicos, los matemáticos, los astrónomos, etc. En ese sentido, las teorías, para Kuhn, son entidades integradas en marcos conceptuales amplios, muy amplios, denominados paradigmas, que se caracterizan por incluir supuestos compartidos, técnicas de identificación y resolución de problemas, reglas de aplicación, valores y creencias, etc. Es decir, un paradigma no es solo un conjunto de hipótesis o teorías científicas, que también lo es, sino sobre todo una forma de entender, de interpretar y de ver el mundo desde un punto de vista científico. Los periodos en que existe una comunidad de científicos que comparte y acepta un paradigma constituyen lo que Kuhn llama la ciencia normal. Kuhn describe además el desarrollo de la ciencia como un proceso discontinuo y que no es acumulativo necesariamente, en el cual se producen periodos de estabilidad, ciencia normal, y periodos de cambio radical, revoluciones científicas o revolución científica. En ese sentido, para Kuhn, la revolución científica es la sustitución de un paradigma por otro, y la elección entre paradigmas científicos o teorías científicas la realiza la comunidad científica en función de criterios internos a la misma comunidad y a la situación también histórica en particular, en relación con la época histórica en la que están viviendo los científicos, investigando los científicos y experimentando los científicos, como es natural, por otra parte. En ese sentido, también otro historiador de la ciencia famoso, Lakatos, que nació en 1922 y murió en 1974, también propone tener en cuenta la historia de la ciencia a la hora de reconstruir la ciencia racionalmente. Esta revalorización de la historia, llevada a cabo por Kuhn y Lakatos, ha mostrado la necesidad de hallar categorías históricas con las que realmente reconstruir los acontecimientos del pasado de la ciencia. Son historiadores de la ciencia, fundamentalmente. Por ejemplo, Lakatos utiliza los conceptos de historia externa e historia interna. En ese aspecto, la historia interna, para Lakatos, está constituida precisamente por el análisis de las cuestiones metodológicas, de los métodos científicos, y la historia externa, en cambio, está conformada o constituida por elementos del contexto del descubrimiento, tales como ideologías, prejuicios, factores culturales, factores económicos, sociales, etc. La historia interna sería, podemos decir, como la historia intelectual, y la historia externa sería como la historia social de la ciencia. Lakatos también, hay que decir, que da más relevancia a la historia interna que a la externa a la hora de entender y comprender la ciencia y los procesos científicos. Sin embargo, su concepción ha contribuido a reconocer que la historia de la ciencia en toda su amplitud, se podría decir, debe ser tenida en cuenta al reflexionar sobre el conocimiento científico. En cuanto a otras concepciones alternativas de la ciencia, pues por ejemplo podemos empezar diciendo que el todo vale de Paul Feyerabend, este historiador de la ciencia y filósofo de la ciencia que nació en 1924 y murió en 1994, pues este pensador consideraba que ninguna de las metodologías de la ciencia hasta ahora propuestas ha tenido éxito. Y dada la complejidad de la historia, es muy poco razonable esperar, según él, que la ciencia sea explicable sobre la base de unas cuantas reglas metodológicas. Y en ese sentido, y lo dice así explícitamente el propio Feyerabend, pues señala que todas, dice, las metodologías tienen sus limitaciones y la única regla para él que queda en pie es la de que todo vale. O sea que la ciencia, para Feyerabend, ha sido muchas veces una ciencia ilógica, irracional, pero que ha llevado a resultados a través de todo tipo de experimentos, de pruebas, de ensayos, etc.,
a veces sin orden ni concierto ninguno, y en ese sentido propone Feyerabend una concepción de la ciencia consistente en renunciar completamente a la idea de que la ciencia es una actividad racional, sino que para él es más bien una actividad irracional, con momentos probablemente de racionalidad, pero con muchos aspectos de irracionalidad. Además, Feyerabend piensa que el elevado respeto que hoy se siente por la ciencia se debe a que se la considera como la poseedora de la verdad o de la verdad absoluta, pero a su juicio, repito, la ciencia no tiene rasgos especiales que la hagan intrínsecamente superior a otras ramas del conocimiento, como los antiguos mitos o el vudú. Yo en esto no estoy de acuerdo porque, por supuesto, la ciencia bien elaborada, bien realizada, bien representada, bien estructurada y que sea verificable, con los datos verificados, con teorías que se haya comprobado que son verdaderas, tiene mucho más valor, por supuesto, que los mitos, la magia o el vudú. No tiene ni comparación. En cualquier caso, Feyerabend considera que la elección entre distintas teorías en el ámbito de la ciencia se realiza por valores y deseos subjetivos particulares de los individuos, por caprichos de los individuos a veces, y que por ello la pretensión de objetividad de la ciencia es vana, no tiene resultado, porque para él no puede haber objetividad, porque depende todo de la subjetividad de los investigadores, de los científicos, de los médicos, de los físicos, de los químicos, de los matemáticos, de los astrónomos, etc. En cuanto a la concepción retórica de la ciencia, pues realmente hay autores que se inscriben en esta línea de pensamiento y están muy vinculados sobre todo a la tradición hermenéutica, a la tradición interpretativa de la ciencia, y consideran que la ciencia es retórica, aunque tenga características distintivas. En ese sentido, las explicaciones para esta concepción retórica de la ciencia, hipótesis y teorías científicas, son construcciones retóricas o metafóricas extremadamente eficaces y podemos decir que también persuasivas, que convencen a la gente. El objetivo de tales metáforas es facilitar la comprensión de la realidad de la mejor forma posible, de la mejor manera y con la mayor profundidad y extensión posibles también. Para esta concepción retórica de la ciencia sería un discurso o una serie de discursos entre individuos que buscan persuadir y en el cual tanto los sujetos como la realidad se convierten en textos susceptibles de interpretación, de análisis, de interpretación hermenéutica, en definitiva. Como se puede observar, realmente yo creo que los planteamientos más acertados son los de Karl Popper y los de Kuhn. En cambio, estas concepciones alternativas del todo vale, de Feyerabend y la concepción retórica de la ciencia me parece que no tienen viabilidad, que no tienen rigor, que no tienen objetividad. En cualquier caso, ahí están también como otra forma de acercamiento a la ciencia. Por supuesto, la ciencia se distingue muy claramente de los mitos, de la religión, y eso es algo evidente e incuestionable. La ciencia quiere explicar todo crítica y racionalmente, al igual que la filosofía. En ese sentido hay muchos puntos de contacto entre la filosofía y la ciencia, y no en cambio entre la filosofía y la magia, aunque es verdad que durante siglos el mito estuvo entrelazado con la filosofía racional, integrado en ella, pero poco a poco se fue separando y realmente la filosofía busca explicaciones, al igual que las busca la propia ciencia, y eso hay que destacarlo también. En ese aspecto, yo creo que la ciencia está avanzando de forma prodigiosa, actualmente, por ejemplo, en el campo de la genética sintética, también en el campo, por ejemplo, de la informática, con la mecánica cuántica aplicada a los ordenadores cuánticos, por ejemplo. Eso también generará un gran progreso. Y luego está la cuestión de la inteligencia artificial, que ya dice, por ejemplo, un filósofo, historiador también, que es Harari. Harari dice últimamente que cuidado porque la inteligencia artificial puede independizarse de las personas y tomar sus propias decisiones y puede ser una entidad inteligente independiente respecto a los seres humanos y eso puede ser muy peligroso o de hecho sería muy peligroso. Por tanto hay que poner límites y normas para el desarrollo de la inteligencia artificial. En ese sentido, todos estos son problemas que afectan al conocimiento científico, tecnológico, técnico, etc. Por otra parte, también actualmente cada vez avanza más la tecnociencia, la tecnología, sobre todo, y pues en ese aspecto vamos hacia una sociedad cada vez más digitalizada, más tecnologizada, donde cada vez será más frecuente el uso de la inteligencia artificial hasta niveles realmente increíbles en los próximos años. De hecho, ya, por ejemplo, con la inteligencia artificial aplicada con el ChatGPT, hay muchos tipos de ChatGPT, pero los algoritmos de la inteligencia artificial son algo muy importante que hay que saber desarrollar para que la inteligencia artificial sirva al ser humano
y no lo contrario, que se aproveche de los seres humanos y que mande sobre ellos. En ese sentido, tienen que desarrollarse las directrices adecuadas para evitar que la inteligencia artificial en los próximos años, en las próximas décadas, llegue incluso a asumir el control de la vida humana, que parece algo irrealizable, afortunadamente, pero que realmente podría suceder si no se controla bien. En ese aspecto, pues aunque haya normas para definir los algoritmos de la inteligencia artificial, pues todo eso tiene que estar muy controlado por todos los países, por todos los gobiernos de todos los países, porque si no se controlara suficientemente eso puede dar lugar a muchos problemas de todo tipo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.